¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas se enferman durante el mes de abril? Las estadísticas no mienten. Según datos recientes, los casos de enfermedades respiratorias aumentan un 25% durante este mes, y no es casualidad. La transición estacional, los cambios de temperatura y el debilitamiento del sistema inmunológico crean la tormenta perfecta para que las enfermedades ataquen nuestro cuerpo. Pero, ¿y si te dijera que existe un texto milenario escondido a plena vista que podría ser la clave para protegerte durante este periodo de vulnerabilidad? Un texto que ha sido utilizado por generaciones para fortalecer no solo el espíritu, sino también el cuerpo. Hoy vamos a adentrarnos en un viaje fascinante para descubrir cómo el Salmo 91, conocido como el Salmo de protección, podría convertirse en tu escudo más poderoso contra las enfermedades que acechan durante este mes de abril. No estamos hablando de supersticiones ni de promesas vacías, sino de una tradición espiritual respaldada por testimonios históricos y, sorprendentemente, por la ciencia moderna. Imagina poder enfrentar este mes con una confianza renovada, sabiendo que tienes a tu disposición una herramienta que ha ayudado a incontables personas a través de los siglos. Eso es lo que vamos a explorar hoy, el poder transformador del Salmo 91 y cómo puedes incorporarlo a tu vida diaria para protegerte de las enfermedades que llegan con la primavera. Los salmos han sido durante milenios mucho más que simples textos poéticos. En la tradición judía y cristiana, estos cantos sagrados han servido como oraciones de sanación, protección y fortaleza espiritual. Desde los antiguos monasterios hasta los hogares modernos, los salmos han sido recitados en momentos de crisis, enfermedad y necesidad, transmitiendo esperanza y consuelo a quienes los pronuncian con fe. Entre todos los 150 salmos que componen este libro sagrado, hay uno que destaca particularmente por su poder protector, el Salmo 91. Conocido a través de los siglos como el Salmo de protección o el escudo contra las adversidades, este texto ha sido utilizado en momentos de epidemias, guerras y peligros desde tiempos inmemoriales. Lo que hace especial a este salmo no es solo su belleza literaria o su profundidad teológica, sino la promesa específica que contiene: protección contra las enfermedades y los peligros. En un tiempo como abril, cuando los cambios estacionales ponen a prueba nuestro sistema inmunológico, esta antigua sabiduría podría ser más relevante que nunca. Durante los próximos minutos, vamos a explorar juntos la historia de este salmo, su significado original, las evidencias históricas de su uso como protección contra enfermedades y cómo puedes incorporarlo a tu vida diaria para fortalecer no solo tu espíritu, sino también tu cuerpo. También veremos cómo la ciencia moderna está comenzando a entender los mecanismos por los cuales la fe y la oración pueden impactar positivamente en nuestra salud física. ¿Estás listo para descubrir una sabiduría ancestral que podría transformar tu experiencia durante este mes de abril? Acompáñame en este viaje de descubrimiento y protección. Abril es conocido por muchos como un mes de renovación y cambio, pero para millones de personas también representa un periodo de vulnerabilidad para la salud. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, los cambios bruscos de temperatura característicos de esta época del año pueden causar un aumento significativo en las enfermedades respiratorias, alergias y otros padecimientos. Los estudios epidemiológicos realizados en diferentes regiones muestran patrones consistentes. Durante el mes de abril, los sistemas de salud registran un incremento promedio del 22% en consultas relacionadas con enfermedades respiratorias. Este fenómeno no es aleatorio, sino que está directamente relacionado con los cambios ambientales propios de la transición entre estaciones. El doctor Miguel Hernández, especialista en medicina preventiva, explica: durante abril, nuestro cuerpo se enfrenta a un doble desafío. Por un lado, los cambios de temperatura debilitan nuestras defensas naturales. Por otro, la proliferación de polen y otros alérgenos aumenta considerablemente,
creando una tormenta perfecta para nuestro sistema inmunológico. Esta realidad se ve reflejada en testimonios de personas que año tras año enfrentan estos desafíos de salud. María González, una maestra de 42 años, comparte su experiencia. Cada abril es como una ruleta rusa para mí. Inevitablemente caigo enferma, ya sea con una gripe severa o con alergias que me dejan incapacitada por días. He probado de todo, desde medicamentos hasta remedios caseros, pero parece que nada me protege completamente durante este mes. La historia de María no es única. Millones de personas alrededor del mundo experimentan un debilitamiento similar de su salud durante este periodo, lo que ha llevado a muchos a buscar alternativas más allá de la medicina convencional para fortalecer sus defensas. Es en este contexto donde la conexión entre el bienestar espiritual y la salud física cobra una relevancia especial. Estudios recientes en el campo de la psiconeuroinmunología han comenzado a arrojar luz sobre cómo nuestro estado mental y espiritual puede influir directamente en nuestro sistema inmunológico. El doctor Robert Goldman, investigador en la Universidad de Harvard, señala: estamos descubriendo que la oración, la meditación y otras prácticas espirituales pueden tener efectos medibles en nuestros niveles de estrés, inflamación y capacidad inmunológica. Esta conexión entre lo espiritual y lo físico no es una idea nueva. A través de la historia, diversas tradiciones han reconocido el vínculo entre la salud del alma y la del cuerpo. En la tradición judeocristiana, los salmos han ocupado un lugar especial como textos que pueden nutrir ambas dimensiones del ser humano. Y es aquí donde entra en escena el Salmo 91, un texto que ha sido utilizado durante milenios como un escudo espiritual contra las enfermedades y adversidades. Para comprender por qué este salmo en particular ha sido asociado con la protección contra enfermedades, debemos adentrarnos en su origen, historia y significado profundo. El Salmo 91, atribuido tradicionalmente al rey David, aunque algunos eruditos sugieren que podría ser de un periodo posterior, ocupa un lugar único en el libro de los Salmos. No es simplemente una oración o un canto de alabanza, es una declaración poderosa de confianza en la protección divina frente a los peligros y las enfermedades. Este salmo comienza con palabras que han resonado a través de los siglos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Desde su apertura, el texto establece una promesa clara: aquellos que buscan refugio en Dios encontrarán protección bajo su cuidado. Lo que hace particularmente relevante este salmo para nuestro tema es su mención específica a la protección contra enfermedades. En el versículo 3 declara: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Esta referencia a la peste destructora ha sido interpretada a través de los siglos como una promesa de protección contra enfermedades contagiosas y epidemias. Más adelante, en el versículo 6, el salmo continúa: No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en la oscuridad, ni la destrucción que hace estragos al mediodía. Estas palabras han sido especialmente significativas durante tiempos de epidemias y enfermedades, ofreciendo consuelo y esperanza a quienes las recitan con fe. El origen de este salmo se remonta aproximadamente al siglo X a.C., aunque algunos estudiosos sugieren que podría ser de un periodo posterior, posiblemente durante el exilio babilónico. Lo que es indudable es su antigüedad y su presencia constante en la tradición judeocristiana como un texto de protección y consuelo. En la tradición judía, el Salmo 91 es conocido como Yoshef Beseter por sus primeras palabras en hebreo y ha sido recitado durante siglos como una oración de protección. Los rabinos del Talmud lo recomendaban especialmente para ser recitado antes de dormir, como una forma de invocar la protección divina durante las horas vulnerables de la noche. En la tradición cristiana, este salmo ha sido igualmente valorado como un texto poderoso de protección. San Benito, fundador del monacato occidental en el siglo VI, lo incluyó en las oraciones nocturnas de sus monjes.
Durante la Edad Media, era común encontrar pergaminos con este salmo colgados en las puertas de las casas como una forma de protección contra la peste negra y otras enfermedades. La traducción más común del hebreo al español conserva la belleza poética y la fuerza del texto original. Cada versículo está cargado de imágenes vívidas que transmiten la promesa de protección divina. El lenguaje utiliza metáforas de refugio, escudo y fortaleza para comunicar la idea central: Dios como protector contra todos los peligros, incluidas las enfermedades. Para comprender plenamente el poder de este salmo, debemos analizar más detalladamente cada uno de sus versículos, desentrañando su significado original y su aplicación a nuestra situación actual, especialmente en relación con la protección contra enfermedades durante este vulnerable mes de abril. El Salmo 91 consta de 16 versículos, cada uno cargado de significado y promesas de protección. Vamos a explorar los más relevantes para nuestra búsqueda de protección contra enfermedades. Versículos 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Estos versículos iniciales establecen el fundamento de todo el Salmo, la relación de confianza con Dios. La palabra hebrea utilizada para habitar, yashav, implica permanencia, no una visita casual. Sugiere una comunión constante, un vivir continuamente en la presencia divina. La sombra mencionada evoca la imagen del desierto, donde la sombra es protección vital contra el calor abrasador. En términos de nuestra salud física, estos versículos nos recuerdan la importancia de una conexión espiritual constante, no solo en momentos de crisis. Estudios recientes en psiconeuroinmunología han demostrado que las personas con una práctica espiritual regular tienden a tener sistemas inmunológicos más robustos. El doctor Harold Koenig, de la Universidad de Duke, ha documentado cómo la práctica religiosa regular está asociada con niveles más bajos de interleuquina 6, un marcador de inflamación crónica. Versículo 3. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Este versículo contiene una promesa directa de protección contra enfermedades. La peste destructora, de ver en hebreo, era un término utilizado para referirse a enfermedades contagiosas y mortales. En el contexto antiguo, estas enfermedades eran vistas como uno de los mayores peligros para la vida humana, junto con la guerra y el hambre. El profesor John Goldingay, experto en Antiguo Testamento, señala que esta referencia a la peste habría resonado profundamente en una sociedad sin antibióticos ni hospitales modernos, donde las enfermedades contagiosas podían diezmar comunidades enteras en cuestión de días. La promesa de protección contra estas amenazas invisibles era, por tanto, especialmente poderosa. Versículos 5 y 6. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en la oscuridad, ni la destrucción que hace estragos al mediodía. Estos versículos elaboran la promesa de protección contra diversos peligros, incluyendo específicamente la pestilencia que anda en la oscuridad. La mención de diferentes momentos del día, noche y mediodía, sugiere una protección constante, ininterrumpida. El término hebreo para pestilencia aquí es deber, la misma palabra utilizada en el versículo 3, reforzando el énfasis en la protección contra enfermedades. En el pensamiento antiguo, se creía que ciertas enfermedades atacaban especialmente durante la noche, mientras que otras eran más prevalentes durante el día. El Salmo promete protección en ambos escenarios. La doctora Ellen Davis, teóloga y experta en Antiguo Testamento, señala que estos versículos no prometen una vida sin exposición a peligros, sino una presencia protectora en medio de ellos. El salmista no está diciendo que no habrá peligros, sino que en medio de ellos hay una presencia divina que protege y sostiene, explica. Versículos 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra.
Estos versículos introducen el concepto de protección angélica, una idea que ha brindado consuelo a través de los siglos. La imagen de ser llevado en manos para evitar tropiezos sugiere un cuidado detallado y personal. En el contexto de la salud, podemos interpretar estos versículos como una promesa de guía y protección en nuestras decisiones diarias. La profesora Elaine Pagels, historiadora de religiones, señala que en la antigüedad los ángeles no eran simplemente figuras celestiales abstractas, sino manifestaciones concretas del cuidado divino en la vida cotidiana. Versículos 14 a 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El Salmo concluye con una serie de promesas divinas directas, incluyendo liberación, respuesta a las oraciones, presencia en tiempos difíciles y una vida larga y satisfactoria. La promesa de larga vida es particularmente relevante para nuestro tema de protección contra enfermedades. El rabino Jonathan Sacks, ex gran rabino del Reino Unido, señala que esta conclusión establece un principio fundamental en la espiritualidad judía y cristiana. La fe no garantiza una vida sin dificultades, pero sí promete que no enfrentaremos esas dificultades solos. La presencia divina nos acompaña especialmente en los momentos más oscuros. Al analizar estos versículos en su contexto original, podemos apreciar cómo este salmo ha sido considerado a través de los siglos como un poderoso recurso espiritual contra las enfermedades. La promesa no es de una inmunidad mágica, sino de una protección que opera dentro de una relación de confianza con lo divino. El lingüista y estudioso bíblico Robert Alter señala que la estructura poética del Salmo refuerza su mensaje de protección. El texto utiliza repeticiones, paralelismos y un ritmo que crea un efecto envolvente, como si las palabras mismas formaran un escudo alrededor de quien las recita. La mención específica de pestes y enfermedades en este salmo no es casual. En el mundo antiguo, donde la medicina era primitiva, las enfermedades contagiosas representaban una de las mayores amenazas para la vida humana. El salmo aborda directamente este temor universal, ofreciendo una promesa de protección divina que trasciende las limitaciones de la medicina de la época. Lo fascinante es que, a pesar de los avances médicos modernos, seguimos siendo vulnerables a enfermedades, especialmente durante periodos de transición estacional como abril. En este contexto, el Salmo 91 sigue ofreciendo no solo consuelo espiritual, sino también una sabiduría que puede complementar nuestros enfoques médicos modernos. Para comprender más plenamente el poder protector atribuido al Salmo 91, es revelador examinar cómo ha sido utilizado a lo largo de la historia, especialmente durante periodos de enfermedades y epidemias. Las evidencias históricas nos muestran un patrón consistente de recurrir a este texto sagrado en tiempos de crisis sanitaria. Uno de los ejemplos más antiguos documentados del uso del Salmo 90 y uno como protección contra enfermedades proviene del siglo VI durante la peste que asoló Constantinopla. Según relatos históricos, el emperador Justiniano ordenó que se copiara este salmo y se distribuyera entre la población como una forma de protección espiritual contra la enfermedad que estaba diezmando la ciudad. Durante la devastadora peste negra que arrasó Europa en el siglo XIV, matando a 1/3 de la población, el Salmo 91 adquirió una relevancia sin precedentes. Los registros históricos muestran que era común encontrar pergaminos con este salmo clavados en las puertas de las casas o llevados como amuletos personales. Los monasterios benedictinos, que frecuentemente servían como hospitales durante este periodo, tenían la práctica de recitar este salmo diariamente sobre los enfermos. La historiadora medieval Bárbara Tuchman, en su obra Un espejo lejano, documenta cómo, en medio del terror y la desesperación de la peste, las personas se aferraban a cualquier promesa de protección y el Salmo 91
con su referencia explícita a la peste destructora, se convirtió en un recurso espiritual primordial. El uso de este salmo como protección no se limitó a la tradición cristiana. En las comunidades judías medievales era una práctica común recitar el Yoshev Beseter, nombre hebreo del Salmo 91, durante epidemias. El rabino Moshe ben Maimón, conocido como Maimónides, uno de los médicos y filósofos más importantes del siglo XII, recomendaba la recitación de este salmo junto con prácticas de higiene como medidas complementarias contra la enfermedad. En el siglo XVII, durante la Gran Plaga de Londres de 1665, los registros parroquiales muestran un aumento en la práctica de escribir el Salmo 91 en pequeños pergaminos que se llevaban cerca del cuerpo. Samuel Pepys, en su famoso diario que documenta este periodo, hace referencia a esta práctica, aunque con cierto escepticismo característico de su perspectiva protocientífica. Más cerca de nuestra época, durante la pandemia de gripe española de 1918, que mató a millones de personas en todo el mundo, se registró un resurgimiento en el uso del Salmo 91. Cartas y diarios de la época hacen referencia a familias que se reunían diariamente para recitar este salmo como una forma de protección espiritual contra la enfermedad. La profesora Eliza Smith, historiadora de la Universidad de Oxford, especializada en respuestas religiosas a las epidemias, señala: a través de la historia, vemos un patrón consistente de recurrir a textos sagrados, particularmente al Salmo 91, durante crisis sanitarias. Esta respuesta trasciende denominaciones religiosas y periodos históricos, sugiriendo que satisface una necesidad humana profunda de encontrar significado y protección en tiempos de vulnerabilidad extrema. Estas referencias históricas no son meras curiosidades. Representan una tradición viva que ha proporcionado consuelo y esperanza a innumerables personas a través de los siglos. La persistencia de esta práctica a través de diferentes culturas y épocas sugiere que, más allá de su valor teológico, el Salmo 91 ha funcionado como un recurso psicológico y espiritual significativo en tiempos de crisis sanitaria. Desde una perspectiva académica, el uso del Salmo 91 durante epidemias ha sido objeto de estudio en diferentes disciplinas. Teólogos, historiadores y antropólogos han analizado cómo este texto ha servido como un punto de anclaje espiritual en momentos de caos e incertidumbre. El teólogo Walter Brueggemann, en su análisis de los salmos como respuesta a crisis comunitarias, señala que el Salmo 91 representa una afirmación de fe ante la evidencia contraria. Según Brueggemann, recitar este salmo durante una epidemia no era solo un acto de devoción religiosa, sino una forma de resistencia espiritual frente al miedo y la desesperación. La antropóloga Mary Douglas, conocida por su trabajo sobre símbolos y rituales, sugiere que prácticas como la recitación del Salmo 91 durante epidemias funcionan como rituales de purificación que ayudan a las comunidades a establecer un sentido de orden y control en medio del caos. Según Douglas, estos rituales no deben ser desestimados como meras supersticiones, sino comprendidos como estrategias culturales para enfrentar amenazas invisibles como las enfermedades. Desde una perspectiva comparativa, es interesante notar que diferentes tradiciones religiosas tienen textos similares que se utilizan para protección contra enfermedades. El estudioso de religiones comparadas Huston Smith señala que la búsqueda de protección divina contra las enfermedades es un patrón universal en las tradiciones religiosas humanas. El Salmo 91 representa una de las expresiones más duraderas y extendidas de esta búsqueda universal. En la tradición cristiana ortodoxa, particularmente en las iglesias griega y rusa, existe una larga historia de incorporar el Salmo 91 en oraciones específicas para tiempos de enfermedad. Estos molevens, u oficios de intercesión, combinan la recitación del Salmo con otras oraciones y rituales destinados a invocar protección divina contra enfermedades. En algunas comunidades protestantes,
Especialmente durante los avivamientos religiosos de los siglos XVIII y XIX, el Salmo 91 se convirtió en un texto central para las reuniones de sanación. Predicadores como John Wesley, fundador del metodismo, a menudo citaban este salmo en sus sermones sobre la relación entre fe y salud física. El historiador religioso Philip Jenkins documenta cómo durante las epidemias de cólera del siglo XIX en Estados Unidos, comunidades enteras se reunían para recitar el Salmo 91, a veces durante toda la noche. Según Jenkins, estas vigilias de oración centradas en el Salmo 91 funcionaban no solo como actos religiosos, sino también como formas de fortalecer la cohesión comunitaria en tiempos de crisis. En la tradición católica, el Salmo 91 ha sido incorporado en bendiciones específicas para enfermos y en rituales de exorcismo, reflejando la creencia en su poder para contrarrestar fuerzas dañinas, incluidas las enfermedades. El ritual romano, un libro litúrgico utilizado durante siglos, incluye referencias a este salmo en oraciones para tiempos de peste. Lo que resulta fascinante de estas evidencias históricas es la consistencia con la que el Salmo 91 ha sido utilizado específicamente como protección contra enfermedades, a pesar de las diferencias teológicas entre tradiciones. Esta consistencia sugiere que hay algo en este texto particular que ha resonado profundamente con la experiencia humana de vulnerabilidad ante la enfermedad. La historiadora Eamon Duffy, en su estudio sobre prácticas religiosas populares, señala que el atractivo del Salmo 91 trasciende las divisiones doctrinales. En momentos de crisis sanitaria, personas de diferentes trasfondos religiosos han encontrado en este texto un lenguaje común para expresar su esperanza de protección divina. Estas evidencias históricas nos proporcionan un contexto rico para comprender cómo el Salmo 91 ha funcionado como un recurso espiritual contra enfermedades a través de los siglos. No se trata simplemente de un texto antiguo, sino de una tradición viva que ha proporcionado consuelo y esperanza a innumerables personas en sus momentos de mayor vulnerabilidad. Pero, ¿cómo podemos incorporar esta antigua sabiduría en nuestras vidas modernas, especialmente durante este mes de abril, cuando las enfermedades parecen acechar con mayor intensidad? Existe una forma de aprovechar el poder de este salmo sin abandonar nuestro entendimiento contemporáneo de la medicina y la salud. Estas son las preguntas que exploraremos en la siguiente sección, donde examinaremos aplicaciones prácticas del Salmo 91 para la protección contra enfermedades en el mundo actual. Ahora que hemos explorado la base histórica y teológica del Salmo 91 como protección contra enfermedades, es momento de considerar cómo podemos aplicar esta antigua sabiduría en nuestra vida cotidiana, especialmente durante abril, cuando nuestro sistema inmunológico enfrenta desafíos particulares. Incorporar el Salmo 91 en nuestra rutina diaria no requiere prácticas complicadas ni rituales elaborados. Lo esencial es la intencionalidad y la consistencia con la que nos acercamos a este texto sagrado. Aquí te presentamos una guía paso a paso para utilizar este salmo como parte de tu estrategia de protección durante este mes. La recitación matutina es una de las formas más efectivas de comenzar el día con una mentalidad de protección. Al despertar, antes de enfrentar los desafíos del día, dedica unos minutos a leer o recitar el Salmo 91 completo. La doctora Lisa Miller, psicóloga y directora del Centro de Espiritualidad y Mente de la Universidad de Columbia, ha estudiado cómo las prácticas espirituales matutinas pueden establecer un tono neurológico positivo para el resto del día. Cuando comenzamos el día con una práctica contemplativa, como la recitación de un texto sagrado, explica la doctora Miller, activamos la corteza prefrontal y reducimos la actividad de la amígdala, creando un estado mental más resistente al estrés y, por ende, más favorable para la función inmunológica saludable. Esta práctica matutina puede realizarse sentado en la cama, de pie junto a una ventana que permita entrar la luz del día o en cualquier espacio tranquilo de tu hogar. Lo importante es realizarla antes de sumergirse en las noticias,
el correo electrónico o las redes sociales, permitiendo que el mensaje del Salmo sea lo primero que impregne tu mente. Las prácticas de meditación enfocada también pueden potenciar el efecto protector del Salmo 91. Una técnica particularmente efectiva es la meditación sobre versículos específicos del Salmo que hacen referencia directa a la protección contra enfermedades. Por ejemplo, puedes dedicar 5 a 10 minutos a meditar en el versículo 3. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Para esta meditación, siéntate cómodamente en un lugar tranquilo, cierra los ojos y repite lentamente el versículo varias veces. Visualiza una luz protectora rodeando tu cuerpo mientras recitas las palabras. El rabino Salman Schachter Shalomi, pionero en la integración de prácticas contemplativas en la tradición judía, recomienda habitar en las palabras del Salmo, permitiéndoles convertirse en una realidad viva en tu experiencia interior. Estudios sobre meditación realizados en la Universidad de Wisconsin por el Dr. Richard Davidson han demostrado que este tipo de práctica contemplativa puede aumentar la actividad del hemisferio izquierdo del cerebro, asociado con emociones positivas y un sistema inmunológico más robusto. La recitación nocturna del Salmo sigue una tradición milenaria. En la práctica judía tradicional, el Salmo 91 se recita antes de dormir como parte del Kriyat Shema al-Hamitá, la recitación del Shema antes de acostarse. Esta práctica reconoce que durante el sueño somos particularmente vulnerables y el Salmo sirve como una invocación de protección para las horas nocturnas. El neurocientífico y experto en sueño, Dr. Matthew Walker, señala que los rituales antes de dormir que reducen la ansiedad pueden mejorar significativamente la calidad del sueño, lo que a su vez fortalece el sistema inmunológico. La recitación del Salmo 91 antes de dormir puede funcionar como un ritual calmante que prepara el cuerpo y la mente para un sueño reparador. Para esta práctica nocturna, puedes leer el Salmo completo después de prepararte para dormir o enfocarte específicamente en los versículos 5 y 6 que mencionan la protección durante la noche. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en la oscuridad. La práctica de la respiración consciente mientras se recita el Salmo puede potenciar significativamente sus efectos. El Dr. Herbert Benson, fundador del Instituto Mente-Cuerpo de Harvard, desarrolló lo que llamó la respuesta de relajación, un estado fisiológico que contrarresta los efectos dañinos del estrés en el cuerpo. Según Benson, combinar la respiración profunda con la repetición de palabras o frases con significado espiritual personal puede desencadenar esta respuesta de relajación. Para incorporar esta técnica, intenta sincronizar tu respiración con la lectura del Salmo. Inhala profundamente antes de cada versículo y exhala lentamente mientras lo recitas. Esta sincronización entre respiración y recitación crea un estado meditativo profundo que, según investigaciones, puede reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumentar la actividad de las células asesinas naturales, componentes clave del sistema inmunológico. La escritura contemplativa es otra forma poderosa de internalizar el mensaje protector del Salmo 91. Dedica 15 minutos a copiar el Salmo a mano, preferiblemente en un cuaderno especial reservado para esta práctica. Esta técnica, conocida como escritura sagrada o scriptio divina en la tradición monástica, permite que el texto se grabe más profundamente en tu mente y corazón. La doctora Kathleen McGowan, neuropsicóloga que ha estudiado los efectos de la escritura en el cerebro, explica: el acto físico de escribir a mano activa regiones cerebrales diferentes a las que se activan durante la lectura o la escucha. Cuando escribimos a mano un texto que consideramos sagrado o significativo, creamos conexiones neuronales más fuertes y una memoria más duradera de ese contenido. Para potenciar esta práctica, considera escribir el Salmo completo una vez a la semana durante todo el mes de abril. Mientras escribes, hazlo lentamente, saboreando cada palabra y reflexionando sobre su significado.
Algunos encuentran útil iluminar o decorar ciertas palabras o frases que encuentran particularmente significativas, convirtiendo esta práctica en una forma de oración visual. La visualización creativa, combinada con la recitación del Salmo, puede formar un poderoso escudo mental contra las enfermedades. Esta técnica, que combina elementos de prácticas contemplativas antiguas con hallazgos modernos sobre el poder de la visualización, consiste en crear imágenes mentales específicas mientras recitas el Salmo. Por ejemplo, mientras recitas el versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, puedes visualizar un escudo protector formándose alrededor de tu cuerpo, impenetrable a las enfermedades. El doctor Martin Rossmann, pionero en el uso de imágenes guiadas para la salud, ha documentado cómo esta técnica puede influenciar positivamente el sistema inmunológico. Cuando visualizamos con intención y emoción, explica el doctor Rossmann, activamos las mismas redes neuronales que se activan durante experiencias reales. Esto puede tener efectos mensurables en nuestras respuestas fisiológicas, incluyendo aspectos de la función inmunológica. Para utilizar esta técnica, encuentra un lugar tranquilo donde no serás interrumpido, cierra los ojos y combina la recitación del Salmo con imágenes específicas de protección y salud. Puedes visualizar una luz dorada o un escudo que te rodea, o imaginarte a ti mismo completamente saludable y protegido, mientras las palabras del Salmo refuerzan esta imagen mental. La recitación comunitaria del Salmo 91 también tiene un poder especial. A lo largo de la historia, las comunidades han recurrido a la recitación colectiva de este Salmo durante tiempos de epidemias y enfermedades. Esta dimensión comunitaria añade una capa adicional de apoyo y fuerza a la práctica individual. Si perteneces a una comunidad religiosa, considera proponer un estudio o recitación grupal del Salmo 91 durante el mes de abril. Si esto no es posible, incluso reunirse con familiares o amigos cercanos para leer y reflexionar sobre este texto puede amplificar sus beneficios. La psicóloga social doctora Emma Seppala ha estudiado cómo la conexión social positiva puede fortalecer el sistema inmunológico, sugiriendo que las prácticas espirituales compartidas pueden tener efectos particularmente beneficiosos en nuestro bienestar físico. En nuestra era digital, incluso las reuniones virtuales para recitar o estudiar este salmo pueden proporcionar algunos de estos beneficios comunitarios. Considera organizar una videollamada semanal con personas afines para recitar juntos el Salmo 91 y compartir reflexiones sobre su significado y aplicación en estos tiempos desafiantes. Otra práctica poderosa es la aplicación específica del Salmo 91 en momentos de vulnerabilidad o exposición a enfermedades. Por ejemplo, antes de entrar en lugares concurridos donde el riesgo de contagio puede ser mayor, como transporte público o centros comerciales, puedes recitar mentalmente los versículos específicos que hablan de protección contra enfermedades. El doctor Kenneth Pargament, psicólogo especializado en religión y espiritualidad, ha estudiado cómo los afrontamientos religiosos situacionales, prácticas espirituales aplicadas en momentos específicos de estrés o peligro, pueden proporcionar recursos psicológicos significativos para enfrentar amenazas. Según Pargament, estas prácticas funcionan no solo como expresiones de fe, sino también como estrategias activas para manejar situaciones percibidas como amenazantes. Para implementar esta práctica, memoriza versículos clave del Salmo, especialmente los versículos 3, 5 y 6, para recitarlos mentalmente cuando te encuentres en situaciones donde sientas mayor vulnerabilidad a enfermedades. Esta recitación puede combinarse con técnicas de respiración consciente para maximizar su efecto calmante en el sistema nervioso. La creación de recordatorios visuales del Salmo 91 en tu entorno diario puede reforzar constantemente su mensaje de protección. Esta práctica tiene raíces en antiguas tradiciones donde versículos de este salmo se escribían en pergaminos y se colocaban en las entradas de los hogares como mezuzot expandidas. Puedes crear tarjetas con versículos específicos del salmo
y colocarlas en lugares estratégicos de tu hogar, junto a tu cama, en el espejo del baño, en la puerta de entrada o en tu espacio de trabajo. Estos recordatorios visuales sirven como anclas espirituales que te reconectan con el mensaje protector del Salmo a lo largo del día. La artista y terapeuta de arte Sarah Jenkins, que trabaja con pacientes en recuperación, señala: los recordatorios visuales de textos que consideramos sagrados o reconfortantes pueden crear micromomentos de conexión espiritual a lo largo del día, interrumpiendo patrones de pensamiento negativo y recordándonos nuestra conexión con algo más grande que nosotros mismos. Para una versión contemporánea de esta práctica antigua, puedes establecer recordatorios en tu teléfono o computadora que muestren versículos seleccionados del Salmo 91 a intervalos regulares durante el día, creando momentos de pausa contemplativa en medio de tu rutina. La combinación del Salmo 91 con prácticas de gratitud puede potenciar significativamente sus efectos protectores. Al final de cada día, dedica unos minutos a reflexionar sobre momentos específicos donde experimentaste protección o bienestar durante el día, conectando estos momentos con las promesas del Salmo. La doctora Brené Brown, investigadora sobre vulnerabilidad y resiliencia, ha encontrado que la práctica regular de la gratitud está asociada con mayores niveles de bienestar y una respuesta inmunológica más fuerte. Al combinar la recitación del Salmo 91 con el reconocimiento consciente de momentos de protección en tu vida, creas un poderoso ciclo de retroalimentación positiva que refuerza el mensaje del Salmo a través de tu propia experiencia. Para esta práctica, mantén un diario de protección durante el mes de abril. Cada noche, escribe 3 momentos específicos en los que te sentiste protegido o experimentaste bienestar durante el día. Luego, lee un versículo del Salmo 91 que resuene con esas experiencias. Esta práctica combinada construye un puente entre el texto antiguo y tu experiencia vivida, haciendo que sus promesas se sientan más tangibles y personales. La frecuencia y los momentos para la recitación del Salmo 91 pueden adaptarse a tu situación personal y nivel de comodidad con prácticas espirituales. Sin embargo, los estudios sobre hábitos y neuroplasticidad sugieren que la consistencia es clave para establecer nuevos patrones cerebrales. La doctora Caroline Leaf, neurocientífica que estudia la mente y el pensamiento, recomienda practicar nuevos patrones de pensamiento en ciclos de 21 días para establecer nuevas conexiones neuronales. Siguiendo esta recomendación, considera comprometerte con una práctica diaria del Salmo 91 durante al menos 21 días consecutivos en abril para experimentar sus beneficios más plenamente. En cuanto a los momentos óptimos para la recitación, además de las prácticas matutinas y nocturnas ya mencionadas, los estudios cronobiológicos sugieren que hay otros momentos durante el día en que somos particularmente receptivos a las prácticas contemplativas. Un momento especialmente potente es el punto medio de la tarde, típicamente entre las 2 y las 4 de la tarde, cuando muchas personas experimentan un descenso natural en su energía y atención. El doctor Michael Breus, experto en cronobiología, sugiere que estos momentos de transición energética natural pueden ser oportunidades ideales para prácticas contemplativas breves que restablecen nuestro equilibrio mental y emocional. Considera programar una breve recitación del Salmo 91 durante este periodo de la tarde como una forma de reinicio espiritual que puede fortalecer tu resistencia a enfermedades durante la segunda mitad del día. Para aquellos que no están familiarizados con prácticas espirituales o que se sienten incómodos con la idea de recitar textos sagrados, el Salmo 91 también puede abordarse como un texto de sabiduría ancestral sin necesariamente adherirse a sus dimensiones religiosas específicas. Su mensaje central de encontrar refugio y fortaleza en medio de peligros y enfermedades trasciende fronteras religiosas específicas. El Dr. Jon Kabat-Zinn, fundador de la reducción del estrés basada en la atención plena, MBSR,
Ha adaptado con éxito prácticas contemplativas tradicionales para contextos seculares, demostrando que muchos de sus beneficios para la salud pueden experimentarse independientemente de las creencias religiosas específicas. Siguiendo este enfoque, puedes explorar el Salmo 91 como un texto poético que evoca imágenes de protección y seguridad, permitiendo que estas imágenes resurjan en tu mente a lo largo del día como recordatorios de resiliencia y bienestar. Todas estas prácticas comparten un propósito común: hacer que el mensaje protector del Salmo 91 pase de ser simplemente palabras en una página a convertirse en una presencia viva y activa en tu conciencia diaria. A medida que incorporas estas prácticas durante el mes de abril, puedes comenzar a experimentar no solo los beneficios espirituales de este texto antiguo, sino también sus efectos potenciales en tu bienestar físico y mental. Sin embargo, es importante señalar que estas prácticas espirituales no reemplazan las precauciones médicas apropiadas. Más bien, ofrecen un complemento poderoso a medidas como una buena higiene, una alimentación equilibrada, ejercicio regular y seguir las recomendaciones médicas pertinentes. La sabiduría del Salmo 91 nos invita a un enfoque integral de la salud que honra tanto las dimensiones físicas como espirituales de nuestro ser. La historia y la experiencia humana están llenas de testimonios sobre el poder del Salmo 91 para proteger contra enfermedades y adversidades. A lo largo de los siglos, innumerables personas han experimentado consuelo, fortaleza y, según sus testimonios, protección tangible al incorporar este texto sagrado en sus vidas. En nuestra era moderna, estos testimonios continúan ofreciendo perspectivas contemporáneas sobre esta antigua práctica espiritual. Elena Martínez, una enfermera de 45 años de Madrid, comparte su experiencia. Trabajo en urgencias y durante la pandemia de COVID-19 estuve constantemente expuesta al virus. Un colega me sugirió recitar el Salmo 91 antes de cada turno. Comencé a hacerlo como una forma de calmar mi ansiedad, pero noté algo sorprendente. Mientras muchos de mis compañeros se enfermaron, yo permanecí inexplicablemente sana. No puedo probarlo científicamente, pero en mi corazón creo que este salmo me protegió durante esos tiempos oscuros. El testimonio de Elena resuena con muchos profesionales de la salud que durante la reciente pandemia recurrieron a prácticas espirituales como el Salmo 91 como una fuente de fortaleza y protección. El doctor James Parker, médico internista en Chicago, observa: como médico confío plenamente en la ciencia y la medicina, pero durante la pandemia vi a tantos colegas recurrir a prácticas espirituales además de todas las precauciones médicas. No veo estas prácticas como contradictorias, sino como complementarias. Carlos Rodríguez, un profesor universitario de 52 años de Lima, comparte una experiencia personal poderosa. Durante años, abril ha sido mi mes más difícil para alergias y resfriados. El año pasado, un amigo me habló sobre el Salmo 91 y cómo ha sido utilizado históricamente para protección contra enfermedades. Decidí probarlo, recitándolo cada mañana y noche durante todo el mes. Por primera vez en mi vida adulta, pasé el mes de abril sin ningún problema de salud significativo. Podría ser coincidencia, pero este año estoy haciendo lo mismo. Hay algo reconfortante y fortalecedor en estas palabras antiguas. Estos testimonios contemporáneos encuentran eco en las perspectivas de especialistas que han estudiado la intersección entre espiritualidad y salud. La doctora Lisa Miller de la Universidad de Columbia, mencionada anteriormente, ha conducido investigaciones sobre cómo la espiritualidad puede funcionar como un factor protector contra diversas condiciones, incluyendo depresión y adicciones. Según Miller, la conexión personal con algo trascendente, ya sea a través de la oración, meditación o prácticas como la recitación de textos sagrados, parece crear una resiliencia que tiene efectos medibles en la salud física y mental. El rabino David Wolpe, erudito y autor reconocido, ofrece una perspectiva sobre por qué el Salmo 91 en particular parece tener un impacto tan significativo. Este salmo
habla directamente a nuestros temores más profundos: enfermedad, peligro, lo desconocido, y ofrece no una solución mágica, sino una presencia reconfortante. Es como si dijera: no estás solo en tu vulnerabilidad. Ese mensaje en sí mismo puede transformar cómo experimentamos la amenaza de enfermedad. El padre Thomas Keating, promotor de la oración contemplativa cristiana, señalaba que textos como el Salmo 91 funcionan en múltiples niveles simultáneamente. A nivel consciente, ofrecen consuelo y esperanza. A niveles más profundos, pueden reorientar todo nuestro ser hacia una postura de confianza que tiene efectos tangibles en nuestros sistemas corporales, incluido el inmunológico. La doctora Roberta Lee, especialista en medicina integrativa del Centro Médico Beth Israel en Nueva York, ha observado en su práctica clínica cómo las personas que mantienen prácticas espirituales regulares parecen mostrar mayor resiliencia frente a enfermedades estacionales. No podemos explicar todos los mecanismos, pero vemos consistentemente que pacientes con prácticas espirituales significativas tienden a recuperarse más rápidamente y, en algunos casos, parecen menos susceptibles a ciertos tipos de enfermedades. La comunidad científica también ha comenzado a explorar los mecanismos por los cuales prácticas como la recitación del Salmo 91 podrían influir en la salud física. Las investigaciones en psiconeuroinmunología, un campo que estudia las interacciones entre los sistemas psicológico, neurológico e inmunológico, ofrecen algunas pistas fascinantes. El doctor Esther Sternberg, investigadora del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos y autora de El balance dentro, la ciencia conectando la salud y las emociones, explica: cuando estamos en un estado de estrés crónico, nuestro cuerpo produce hormonas como el cortisol que, con el tiempo, pueden suprimir aspectos del sistema inmunológico, haciéndonos más vulnerables a infecciones. Las prácticas contemplativas como la meditación o la recitación de textos sagrados pueden activar el sistema parasimpático, la respuesta de descanso y digestión, contrarrestando estos efectos negativos del estrés. Esta explicación ofrece un posible mecanismo para entender cómo la recitación regular del Salmo 91 podría contribuir a la protección contra enfermedades. No a través de intervención sobrenatural, sino mediante la reducción del estrés y la activación de los sistemas naturales de sanación del cuerpo. El doctor Andrew Newberg, pionero en el campo de la neuroteología, ha utilizado tecnologías de imagen cerebral para estudiar qué sucede en el cerebro durante prácticas religiosas y espirituales. Sus hallazgos sugieren que la recitación regular de textos que se consideran sagrados puede cambiar la actividad en regiones específicas del cerebro, particularmente aquellas asociadas con la atención, la regulación emocional y la respuesta al estrés. Estos cambios pueden tener cascadas de efectos en todo el cuerpo, incluido el sistema inmunológico. En un estudio particularmente relevante publicado en la revista Annals of Behavioral Medicine, investigadores encontraron que las personas que participaban regularmente en servicios religiosos mostraban niveles más bajos de interleuquina 6, un marcador inflamatorio asociado con diversos problemas de salud. Aunque este estudio no examinó específicamente la recitación del Salmo 91, sugiere mecanismos potenciales por los cuales las prácticas religiosas podrían influir en parámetros relacionados con la salud. Es importante notar que estos testimonios y explicaciones científicas no sugieren que el Salmo 91 funcione como una garantía mágica contra toda enfermedad. Más bien, indican que su recitación regular, como parte de una práctica espiritual significativa, puede contribuir a un estado mental y físico que es más resiliente frente a los desafíos de salud que enfrentamos durante meses como abril. Como señala el doctor Harold Koenig, director del Centro para la Espiritualidad, Teología y Salud de la Universidad de Duke, la investigación no sugiere que la oración o la espiritualidad reemplacen los tratamientos médicos convencionales. Sin embargo, existe evidencia creciente de que pueden complementar estos tratamientos y, en algunos casos, mejorar los resultados de salud a través de mecanismos
que apenas estamos comenzando a comprender. La búsqueda para comprender cómo y por qué ciertas prácticas espirituales pueden influir en la salud física es un campo fascinante que continúa evolucionando. Lo que es indiscutible es que, para innumerables personas a través de la historia y hasta el presente, el Salmo 91 ha servido como una fuente de consuelo, esperanza y, según sus testimonios, protección tangible durante tiempos de vulnerabilidad a enfermedades. La ciencia moderna está comenzando a arrojar luz sobre las conexiones entre nuestra vida espiritual y nuestra salud física, proporcionando perspectivas fascinantes sobre cómo prácticas antiguas como la recitación del Salmo 91 podrían contribuir a nuestra resistencia contra enfermedades, especialmente durante periodos de vulnerabilidad estacional como abril. Las investigaciones en el campo emergente de la psiconeuroinmunología han revelado conexiones sorprendentes entre nuestros estados mentales y la función de nuestro sistema inmunológico. El doctor Candace Pert, cuyo trabajo pionero descubrió los receptores opioides en el cerebro, llegó a describir una red psicosomática que conecta mente y cuerpo a través de mensajeros químicos llamados neuropéptidos. En su libro Moléculas de la Emoción, Pert explica: los neuropéptidos y sus receptores son los mensajeros que llevan información desde el cerebro al sistema inmunológico y viceversa. Cuando experimentamos ciertas emociones o estados mentales, liberamos diferentes combinaciones de neuropéptidos que pueden fortalecer o debilitar nuestra inmunidad. Esta comprensión proporciona un posible mecanismo para explicar cómo la recitación regular del Salmo 91 podría influir en la salud física. Cuando una persona recita este texto con fe y concentración, puede experimentar emociones positivas como confianza, paz y seguridad. Estos estados mentales están asociados con la liberación de neuropéptidos específicos que pueden mejorar la función inmunológica. El doctor Jeffrey Dusek, director de investigación del Instituto Benson Henry para Medicina Mente-Cuerpo en el Hospital General de Massachusetts, ha estudiado cómo la respuesta de relajación, un estado fisiológico opuesto a la respuesta de estrés, puede influir en la expresión genética. En un estudio publicado en la revista PLOS ONE, Dusek y sus colegas descubrieron que la práctica regular de técnicas que inducen la respuesta de relajación, como la meditación o la recitación de mantras, puede alterar la expresión de genes relacionados con la inflamación y la respuesta al estrés. Lo fascinante, explica Dusek, es que vemos cambios moleculares concretos asociados con prácticas contemplativas. Estos cambios favorecen una respuesta inmunológica más equilibrada y eficiente. Esta perspectiva científica no disminuye la dimensión espiritual del Salmo 91, sino que ofrece una comprensión complementaria de cómo su recitación podría contribuir al bienestar físico. Como señala el doctor Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y científico creyente, la ciencia y la fe no son competidores, sino formas complementarias de entender diferentes aspectos de nuestra existencia. Que la ciencia comience a descubrir mecanismos biológicos para explicar los efectos de prácticas espirituales no disminuye su significado espiritual, más bien revela la asombrosa complejidad con la que fuimos creados. Otro campo científico que arroja luz sobre el potencial del Salmo 91 para proteger contra enfermedades es la investigación sobre el placebo. Lejos de ser simplemente un efecto no real, los estudios modernos sobre el placebo han revelado que la expectativa de sanación puede desencadenar cambios fisiológicos medibles en el cuerpo. El doctor Ted Kapchuk, profesor de medicina en Harvard y director del programa de estudios de placebo, ha demostrado que el efecto placebo no es una ilusión, sino un fenómeno biológico real que involucra neurotransmisores como la dopamina y los opioides endógenos. El efecto placebo es real y potente, explica Kapchuk. Cuando una persona cree firmemente que algo la ayudará, su cerebro puede producir cambios fisiológicos que apoyan esa creencia.
En este contexto, la fe en el poder protector del Salmo 91 podría activar mecanismos similares. Cuando una persona recita este salmo con convicción, creyendo en su promesa de protección contra enfermedades, esta creencia podría desencadenar respuestas fisiológicas protectoras reales en el cuerpo. Sin embargo, el doctor Kapchuk es cuidadoso en señalar que esto no significa que el efecto sea solo psicológico en el sentido diminutivo. Decir que algo es solo psicológico refleja una comprensión obsoleta de la mente y el cuerpo como entidades separadas. La mente es un poderoso regulador de procesos fisiológicos. La neurociencia cognitiva también ha comenzado a explorar cómo las palabras y los textos pueden influir en nuestro cerebro y por extensión en nuestra fisiología. El doctor Andrew Newberg, mencionado anteriormente, ha colaborado con el especialista en comunicación Mark Robert Waldman para estudiar el impacto de las palabras en el cerebro. En su libro Palabras pueden cambiar tu cerebro, Newberg y Waldman explican: las palabras con connotaciones positivas y espirituales pueden activar áreas cerebrales asociadas con el bienestar y reducir la actividad en regiones vinculadas al estrés y el miedo. Cuando examinamos el Salmo 91, encontramos que está lleno de palabras e imágenes positivas de protección, refugio y seguridad. Un texto como el Salmo 91, sugiere Newberg, repetido regularmente con atención y convicción, podría literalmente reconfigurar ciertas redes neuronales, favoreciendo estados mentales asociados con resiliencia y bienestar. La investigación sobre la meditación proporciona otra ventana para entender cómo la recitación contemplativa del Salmo 91 podría influir en la salud física. Estudios realizados por la doctora Sara Lazar en la Escuela de Medicina de Harvard han demostrado que la meditación regular puede cambiar físicamente el cerebro, aumentando la densidad de la materia gris en regiones asociadas con la atención, la empatía y la regulación emocional. Lo que más me sorprendió, comenta Lazar, es que estos cambios no requieren décadas de práctica. Comenzamos a ver diferencias estructurales en el cerebro después de solo 8 semanas de meditación regular. La recitación contemplativa del Salmo 91 comparte muchas características con prácticas meditativas, sugiriendo que podría producir beneficios cerebrales similares cuando se practica regularmente. Estos cambios cerebrales, a su vez, podrían contribuir a un sistema inmunológico más robusto. La doctora Linda E. Carlson, profesora de psicología oncológica en la Universidad de Calgary, ha estudiado cómo las prácticas contemplativas afectan directamente a los marcadores inmunológicos. En un estudio publicado en la revista Cancer, Carlson y sus colegas encontraron que un programa de 8 semanas de meditación de atención plena y yoga producía cambios significativos en los patrones de expresión genética de pacientes con cáncer, específicamente en genes relacionados con la inflamación. Nuestros hallazgos, explica Carlson, sugieren que prácticas como la meditación pueden modificar la expresión genética de una manera que favorece la salud. Esto proporciona un posible mecanismo para explicar los beneficios observados de prácticas contemplativas. En el contexto de abril y su conocida asociación con un aumento en las enfermedades respiratorias y alergias, estas perspectivas científicas son particularmente relevantes. El estrés, conocido por suprimir aspectos del sistema inmunológico, tiende a aumentar durante periodos de transición estacional, cuando el cuerpo se ajusta a nuevos patrones climáticos. Prácticas como la recitación del Salmo 91 podrían proporcionar un contrapeso a este estrés, potencialmente reduciendo la vulnerabilidad a enfermedades estacionales. El doctor Bruce McEwen, neurocientífico de la Universidad Rockefeller y pionero en la investigación sobre el estrés, acuñó el término carga alostática para describir el desgaste acumulativo que el estrés crónico impone al cuerpo. Según McEwen, cualquier práctica que reduzca la carga alostática podría teóricamente aumentar la resistencia a enfermedades, particularmente durante periodos de vulnerabilidad como los cambios estacionales. La recitación regular del Salmo 91
con su énfasis en la protección y la seguridad, podría funcionar como una intervención para reducir esta carga alostática, especialmente en personas para quienes este texto tiene un significado espiritual profundo. Es importante señalar que esta comprensión científica emergente no sugiere que la recitación del Salmo 91 reemplace las medidas médicas preventivas apropiadas. Más bien, ofrece una perspectiva sobre cómo esta práctica ancestral podría complementar otras estrategias de salud, creando un enfoque más integral para la protección contra enfermedades durante abril y más allá. Como resume el doctor Gregory Friccione, director del programa de resiliencia en el Hospital General de Massachusetts, los sistemas de creencias y prácticas espirituales no operan en un vacío biológico. Están íntimamente conectados con nuestros sistemas neurológico, endocrino e inmunológico. La recitación de un texto como el Salmo 91, especialmente cuando está arraigada en un sistema de creencias significativo, podría activar múltiples vías fisiológicas que favorecen la resiliencia y la salud. Esta convergencia de sabiduría antigua y ciencia moderna nos ofrece una comprensión más rica de cómo el Salmo 91 podría funcionar como una herramienta de protección contra enfermedades, particularmente durante un mes como abril, cuando nuestros cuerpos enfrentan desafíos inmunológicos específicos. A medida que integramos esta comprensión en nuestras vidas, podemos abordar este texto sagrado no solo como un artefacto histórico o una expresión de fe, sino como parte de un enfoque holístico hacia la salud que honra tanto nuestra dimensión espiritual como física. A lo largo de nuestra exploración del Salmo 91 como protección contra enfermedades durante abril, surgen naturalmente preguntas importantes. Vamos a abordar algunas de las dudas más comunes que podrías tener sobre esta práctica espiritual. ¿Funciona el Salmo 91 como una garantía absoluta contra enfermedades? Esta es quizás la pregunta más frecuente y merece una respuesta.